La semana con Sofía Di Loreto y hoy vamos a hablar de un tema que cambió para muchos cada vez que compramos algún producto en un supermercado, cuando vamos a adquirir algún alimento, porque aparecieron los octógonos, los famosos octógonos negros, con la implementación de la ley de etiquetado frontal, que en realidad es mucho más amplia. Sofía, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Realmente es así, ¿no? Empezamos a verlos, nos adecuamos a encontrar esos octógonos, pero ¿sabemos de qué se trata? No, está complicado. O sea, a ver, yo le rescato una sola parte positiva, no muchas, en el sentido de que nos fuimos dando cuenta más fácil para la gente que no sabe leer una etiqueta, lo cual no es sencillo porque, bueno, no se enseña, no es porque no sea tan complicado, sino porque no se enseña cómo leer. Que alimentos, vamos a dar el ejemplo de las mermeladas dietéticas que le aparecieron el exceso en azúcares. La gente realmente creía que no tenía azúcar. Entonces el que le aparezca ese octógono dice, ¿cómo puede ser? Bueno, porque hay una realidad, el alimento ya por sí solo contiene mucho azúcar porque viene de las frutas, las mermeladas, y la fruta contiene azúcar. Entonces el hecho de que a lo mejor sea dietética o sea light no significaba que no tenía, sino que por ahí tenía menos en comparación de. Entonces ese punto en donde la gente por ahí tiene más noción sobre lo que tienen es un poco mejor. A pesar de eso es complicado porque, por ejemplo, si como nuestros octógonos, porque cambian en diferentes países, nosotros en Chile, en Uruguay, tienen otro tipo de etiquetados, en Argentina es como en México, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Nosotros nos basamos en las calorías del producto. Entonces, por ejemplo, si el azúcar supera más del 10%, te va a poner exceso en azúcares. Ahora, ¿qué pasa si el valor calórico es más alto y yo no le subo azúcares? Simplemente lo subo en grasas o lo subo en proteínas a la receta que tengo de mi producto. Deja de decir exceso en azúcares, pero no dejó de tener, o sea, no es que ahora tiene menos que antes. O sea que la cantidad de octógonos y lo que dice o no del azúcar no es lo más importante, sino leer todo el paquete. Todo el paquete, porque hoy, por ejemplo, productos dietéticos o light son con más octógonos que el original. Entonces la gente ahí entra en una confusión enorme porque dice, entonces, ¿qué es mejor? ¿El original, el anterior? Y en realidad, porque como los octógonos que se decidió acá varían en función de las kilocalorías que me aporta ese producto, cuanto más kilocalorías, a veces resulta que tenemos menos octógonos, pero tiene un valor calórico mayor y hay que ver de qué viene. Entonces, mira, yo lo que más recomiendo es usar la menor cantidad de productos con octógonos, porque eso quiere decir que son procesados y ultraprocesados. Eso, por lo tanto, significa que usemos lo que menos podamos y después de lo que tiene, principalmente ver qué es lo que a lo mejor se necesita basar mi dieta, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, si solamente usé un producto, por más que me diga exceso de azúcares o exceso de grasas y fue mi aporte equilibrado con el resto de mi alimentación, no, tampoco es tan complicado. Y los tres primeros ingredientes, o sea, yo me tengo que ir a la parte de ingredientes y me van a figurar que los tres primeros es principalmente lo que más tiene. Si lo que más tiene es una glucosa, por más que no me diga que es exceso en azúcares, va a tener mucho azúcar comparativamente. Por lo tanto, si me tengo que cuidar porque soy diabético, resistente a la insulina o algo de eso, voy a necesitar cuidarlo. Sobre todo si pensamos en los chicos, ¿no? Qué difícil. ¿Cómo decidimos ahí qué le damos? Exacto. Con los octógonos de por medio. Sí, los octógonos ahora aparecieron también muchas dudas porque aparece la leyenda si tiene edulcorantes, que es no recomendable para niños, si tiene cafeína, que no es recomendable para niños. Entonces, si tenemos un niño con sobrepeso, siempre está la duda de decir que los productos light o dietéticos van a tener ese edulcorante utilizado en su reemplazo, le doy algo común. Bueno, es todo un tema, vuelvo a decir, principalmente es tratar de usar lo menos posible. Todo lo que es ultraprocesado y procesado no nos hace bien a nadie a la larga. ¿Por qué? Porque tiene mucho colorante, muchas cosas artificiales, más allá de los edulcorantes, conservantes. Vamos al ejemplo de un pan tipo lactal que pueda durar 100 días. Estamos hablando que tiene de todo. Prefiero que utilicemos el pan de panadería, que se pone feo, a los 2 días se llena de hongos y es mejor para nuestro cuerpo algo así.
Entonces, en realidad lo que tenemos que tratar de apuntar es en las medidas que uno puede, reducir. Entonces, si yo usaba pan lactal o pan común, bueno, es preferible el pan común. ¿Por qué? Porque de ese lado ya saco un par de octógonos que voy a tener en ese mismo producto. Después, si yo hay mucha gente que hace sus propios yogures, obviamente que va a tener excesos de cosas porque no es que es algo tan terrible, pero ya le evitamos todo lo que es colorante, conservante, más cosas artificiales que a la larga repercuten negativamente en nuestro cuerpo. Usar más frutas, más verduras, más productos frescos, o sea, todo lo que no tiene el octógono es porque es fresco y de esa manera vamos utilizando cosas mejores, o sea, darle a los chicos frutos secos, alguna fruta. Obviamente los niños piden las galletitas, ¿no? Entonces decir, bueno, irme echando un poquito, ¿no? Decir, bueno, este día sí, estos días no, explicarlos por qué. Entonces vamos como jugando un poco en las elecciones, digamos. Negociación, es lo que planteamos. Totalmente, siempre. Nos encontramos el jueves. Dale, cómo no. Gracias por haber venido. Nosotros empezamos a despedirnos de la ciudad de Santa Fe, abrimos